Bien hallados, hermanos de armas, y bienvenidos a Estrategos. Hoy, en nuestra biografía y documental de Manfred von Richthofen, el Barón Rojo, nos sumergimos en la leyenda del Caballero del Aire que pintó los cielos de rojo con la sangre de sus 80 víctimas. Si crees que estas leyendas deben volar alto, apoya al canal. Tu like, tu comentario, el que compartas el vídeo y tu suscripción son nuestro combustible en esta misión. Ahora despeguen con nosotros, porque el cielo de la Gran Guerra reclama a su varón. Parte 1. De la lanza al timón. El nacimiento de un cazador. En el crepúsculo del siglo XIX existía un mundo forjado en el acero de Prusia, una sociedad regida por los principios inmutables del deber, la disciplina y el honor. Era el mundo de los Junker, la nobleza terrateniente que formaba la espina dorsal del cuerpo de oficiales del Imperio alemán. En esta casta de soldados y varones, nacer no era un accidente, era una asignación. El 2 de mayo de 1892, en la ciudad de Breslavia, en Silesia, nació un niño destinado a encarnar el espíritu de esa era y, a la vez, a trascenderla de una forma que nadie podría haber imaginado. Su nombre era Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen. Crecer como un Richthofen significaba que el eco de los cascos de los caballos era el latido de su linaje. Su padre era un oficial, su abuelo también. El uniforme no era una elección de carrera, era una segunda piel que se heredaba. Desde su más tierna infancia, la vida de Manfred fue una preparación. Pero no solo para la guerra, fue una preparación para la caza. Los vastos bosques y campos de las propiedades familiares no eran un patio de recreo, eran un coto de caza, el primer campo de entrenamiento de su instinto depredador. A una edad en la que otros niños jugaban con soldados de plomo, Manfred aprendía a seguir el rastro de un ciervo, a sentir el cambio del viento, a esperar con una paciencia gélida el momento exacto para apretar el gatillo. La caza se convirtió en su obsesión. No era el simple acto de matar lo que lo impulsaba, sino la persecución, la estrategia, el duelo de astucia entre él y la presa. Y después, el trofeo. Las paredes de su hogar se llenaron con las cabezas de los jabalíes, los cuernos de los alces y las astas de los ciervos que había abatido. Cada trofeo era un punto en un marcador personal, una prueba tangible de su habilidad, una afirmación de su dominio sobre el mundo natural. Esta necesidad de cuantificar su éxito, de coleccionar pruebas de sus victorias, se convertiría en una de las características definitorias de su vida. Su otra pasión era la equitación. Era un jinete consumado, en perfecta simbiosis con su montura, un centauro prusiano que encontraba en la velocidad y el riesgo del galope una emoción que la vida ordinaria no podía ofrecerle. Su educación formal siguió el camino preestablecido para un joven de su clase. Fue enviado a la Academia Militar de Ballstatt y luego a la prestigiosa Real Academia Militar de Lichterfelde. No era un estudiante brillante en el sentido académico. Las lecciones teóricas lo aburrían. Su mente estaba en el exterior, en la acción. Pero la disciplina militar se le grabó en el alma. Aprendió a obedecer, a liderar y a aceptar la jerarquía sin cuestionarla. En 1911, su formación culminó con su ingreso en la unidad de sus sueños, el Primontoer Regimiento de Ulanos, emperador Alejandro III de Rusia. Los ulanos eran la élite de la caballería alemana, eran la encarnación de la gloria militar romántica. Jinetes magníficos con uniformes deslumbrantes, cascos con penachos y, sobre todo, lanzas. Eran la punta de acero de la ofensiva, destinados a realizar cargas atronadoras que rompieran las líneas enemigas, a explorar tras las líneas y a perseguir a un enemigo en retirada. Para el joven varón, un apasionado del caballo y de la caza, ser un ulano no era un trabajo, era la culminación de su ser. Pasó los últimos años de paz galopando por las llanuras, participando en maniobras y viviendo la vida despreocupada de un joven oficial aristócrata, convencido de que su destino era liderar una carga gloriosa en la próxima e inevitable guerra. Agosto de 1914. La inevitable guerra llegó. Un torrente de fervor patriótico inundó Europa y Manfred von Richthofen, como millones de otros jóvenes, marchó a la batalla con una sonrisa en los labios, convencido de que estaría en casa para Navidad. Al principio, la guerra pareció cumplir sus promesas románticas. Como ulano, participó en las primeras fases de la invasión de Bélgica y Francia en el frente occidental, y luego fue trasladado al frente oriental, contra Rusia. Eran días de movimiento, de exploración a caballo,
de pequeñas escaramuzas. Era la guerra para la que había sido entrenado, la guerra que había imaginado. Pero fue un espejismo, un breve y glorioso sueño antes de la pesadilla. La guerra moderna era un carnicero industrial y no tenía tiempo para la poesía de la caballería. La ametralladora, el alambre de espino y la artillería pesada habían transformado el campo de batalla. Un solo nido de ametralladoras podía aniquilar a un escuadrón de caballería en segundos. Las cargas gloriosas se convirtieron en suicidios masivos. La guerra de movimientos se estancó, se pudrió y se hundió en el barro de las trincheras. De repente, el ulano, el magnífico guerrero a caballo, se volvió obsoleto. La lanza y el sable eran inútiles contra el hormigón y el acero. Para Richthofen, esta nueva realidad fue una tortura. Su regimiento fue desmontado. Los jinetes de élite se convirtieron en soldados de infantería de trinchera, en policías militares, en personal de logística. El cazador se encontró enjaulado. El hombre de acción se vio condenado a una monotonía embrutecedora. Los días se convirtieron en una sucesión interminable de frío, barro, humedad y un aburrimiento tan profundo que era casi un dolor físico. El estruendo ocasional de la artillería era un alivio bienvenido a un silencio que lo consumía. Su instinto de depredador, perfeccionado desde la infancia, se estaba atrofiando. No había nada que perseguir, nada que cazar, ningún trofeo que ganar. La frustración lo devoraba. Veía la guerra pasar por encima de él, una inmensa tragedia de la que él era un mero espectador impotente. Mientras otros ganaban medallas y morían en asaltos heroicos, él estaba atrapado en la retaguardia, supervisando las líneas de comunicación o gestionando almacenes. Esta inacción era un insulto a su linaje, a su formación, a su propia naturaleza. Finalmente, su impaciencia explotó. En una carta a su superior, escribió una frase que se haría famosa, una súplica que era a la vez una queja y una declaración de intenciones. No he ido a la guerra para recolectar queso y huevos, sino para un propósito diferente. Quería acción, quería riesgo, quería volver a ser un cazador. Y si la tierra ya no se lo permitía, miraría hacia el único campo de batalla que quedaba, el cielo. A mediados de 1915, solicitó su traslado a la Fuerza Aérea Imperial Alemana, la Luftstreitkräfte. No fue una decisión fácil. La aviación era una rama nueva, peligrosa y carente del prestigio centenario de la caballería. Muchos de sus camaradas aristócratas la veían como un oficio para mecánicos e ingenieros, no para caballeros, pero para Richthofen era su única salida de la jaula. Su primera asignación no fue como piloto, fue como observador aéreo. Sentado en la parte trasera de un biplano de reconocimiento, su trabajo consistía en fotografiar las líneas enemigas, señalar los objetivos para la artillería y defender el avión con una ametralladora montada en un afuste giratorio. Era mejor que las trincheras, pero seguía siendo frustrante, no tenía el control. Era un pasajero, un par de ojos al servicio del hombre que estaba a los mandos. Sin embargo, fue una escuela invaluable. Aprendió a leer el paisaje desde el aire, a orientarse en el vasto lienzo tridimensional del cielo, y fue como observador donde probó la sangre por primera vez. Durante una misión, se topó con un avión francés Farman. Mientras su piloto maniobraba, Richthofen abrió fuego con su ametralladora. Vio cómo las balas alcanzaban el fuselaje enemigo, cómo el avión francés vacilaba, perdía el control y caía en espiral hacia la tierra. Sintió una oleada de euforia, la misma que sentía al abatir un jabalí. Había cazado su primera presa en el cielo, pero la victoria fue amarga. El avión cayó tras las líneas enemigas, por lo que el derribo no pudo ser confirmado oficialmente. No había trofeo. La necesidad de reconocimiento, de una prueba tangible de su éxito, lo consumió. Ese derribo no confirmado fue el catalizador. Ya no le bastaba con ser un pasajero. Quería ser él quien pilotara el avión, quien apuntara con las ametralladoras fijas del caza, quien tomara las decisiones en el duelo aéreo. Quería ser el depredador, no el vigía. Decidió que debía aprender a volar. Y aquí se encontró con un obstáculo inesperado. No era un piloto nato. A diferencia de otros grandes ases que parecían haber nacido con alas, Richthofen era torpe. Su coordinación no era natural. Durante su entrenamiento, tuvo dificultades para controlar el avión, calculaba mal los aterrizajes y estrelló su aparato en su primer vuelo en solitario. Un instructor menos paciente podría haberlo descartado. Pero lo que a Richthofen le faltaba en talento innato, lo compensaba con creces con una determinación de hierro y la disciplina prusiana que le habían inculcado desde niño. Se negó a rendirse. Practicaba una y otra vez, analizando sus errores con una fría objetividad, aplicando la misma concentración metódica que usaba en la caza. No volaba con instinto,
volaba con el cerebro, memorizaba las capacidades de su máquina, estudiaba las tácticas y se forzaba a sí mismo a dominar cada maniobra. Lentamente, dolorosamente, pasó de ser un piloto torpe a uno competente, y de uno competente a uno preciso y letal. No era un artista del aire, como otros ases. Era un ingeniero de la muerte, un cazador que había aprendido a dominar una nueva y compleja arma. Su transformación estaba casi completa. El hulano de la lanza había muerto en el barro de Flandes. El observador aéreo había probado la sangre. Ahora, el varón prusiano, con sus alas forjadas a base de pura voluntad, estaba listo para convertirse en lo que su naturaleza siempre le había dictado: un cazador de hombres en el último coto de caza de Europa. Parte 2. El aprendiz se convierte en maestro. A finales del verano de 1916, el cielo sobre el frente del Somme era un matadero. La esperanza de una guerra corta se había desvanecido y en el aire la superioridad tecnológica de los nuevos cazas británicos y franceses estaba diezmando a los escuadrones alemanes. La Fuerza Aérea Imperial necesitaba un milagro, una revolución táctica que cambiara el rumbo de la guerra aérea. Y esa revolución tenía un nombre: Oswald Boelcke. Boelcke no era simplemente un piloto, era el primer filósofo de la guerra aérea. Era un as con 40 victorias, una celebridad nacional y, lo más importante, un genio táctico. Entendía que los duelos aéreos no debían ser una serie de hazañas individuales de caballeros solitarios, sino una ciencia, una disciplina de equipo. Se le dio carta blanca para crear una nueva unidad de élite, la Jagdstaffel II, la escuadrilla de caza número 2, y para poblarla recorrió el frente, seleccionando personalmente a los pilotos que consideraba que tenían el potencial para convertirse en los nuevos depredadores del cielo. Un día, en un aeródromo del frente oriental, un joven y relativamente desconocido piloto llamado Manfred von Richthofen recibió la noticia que cambiaría su vida. Oswald Boelcke lo había elegido. Era como ser un monje anónimo y recibir una invitación personal para estudiar con el Papa. Para Richthofen, esta selección era la validación que había estado buscando. Significaba que el más grande de todos veía en él algo más que un simple piloto competente. Vio a un cazador. Llegar a la Jasta II fue como entrar en un templo. Boelcke no solo era el comandante, era el maestro, el sumo sacerdote de una nueva religión del combate aéreo. Reunía a sus jóvenes pilotos, a su camada de cachorros, y les impartía su evangelio. Este evangelio se conocería como el Dictado de Boelcke, un conjunto de 8 reglas simples pero revolucionarias que se convirtieron en la Biblia de todos los pilotos de caza. No eran sugerencias, eran mandamientos. Ataca siempre desde una posición de ventaja, con el sol a tu espalda. No era solo una táctica, era una filosofía. Controla el entorno antes de que comience la lucha. Ciega a tu enemigo, sé invisible hasta el momento de morder. Sigue siempre con tu ataque una vez que lo has comenzado. Era la lección del depredador. La vacilación es la muerte. Una vez que te lanzas sobre la presa, no hay vuelta atrás. Abre fuego solo a corta distancia. Era la disciplina del francotirador. No malgastes munición en disparos desesperados. Acércate, asegúrate y mata con una sola ráfaga precisa. Y la regla más importante de todas: vuelen siempre en formaciones de 4 a 6, no se separen. Boelcke estaba inventando el concepto del trabajo en equipo en el aire. Estaba convirtiendo a una jauría de lobos solitarios en una manada coordinada, una Schwarm que se protegía mutuamente y cazaba con una eficacia aterradora. Richthofen absorbió estas lecciones como una tierra seca absorbe la lluvia. Para su mente metódica y disciplinada, el dictado de Boelcke no era una teoría abstracta, era un manual de instrucciones para la caza perfecta. Encajaba a la perfección con su propia naturaleza. No le pedían que fuera un artista, sino un técnico letal. El 17 de septiembre de 1916 llegó el momento de su bautismo de fuego bajo el mando de Boelcke. Sobre Cambrai, la Jasta II se encontró con una formación de bombarderos británicos. Siguiendo las reglas al pie de la letra, se posicionaron por encima y por detrás, con el sol a sus espaldas. Boelcke dio la señal y la manada se lanzó al ataque. Richthofen eligió su objetivo, un Fe-2B británico. Se acercó metódicamente, ignorando el fuego defensivo del observador enemigo. Esperó, acortando la distancia. 100 metros. 50. Cuando la silueta del avión enemigo llenó su mira, apretó los gatillos. La ráfaga de sus ametralladoras Spandau fue corta, precisa y devastadora.
vio cómo sus balas trazadoras impactaban en el motor y en la cabina. El avión británico se estremeció, el motor comenzó a echar un humo denso y negro y luego cayó, fuera de control, hacia la tierra. Lo siguió en su descenso, observando el lugar exacto del impacto como un cazador que marca la posición de su presa. Al aterrizar, una euforia fría y controlada lo invadió. Había aplicado la ciencia de Boelke y había funcionado a la perfección. Era su primera victoria aérea confirmada. Y para conmemorarla, hizo algo que revelaba su verdadera naturaleza. Encargó a un joyero de Berlín una pequeña copa de plata maciza. En ella grabó la fecha, el tipo de avión derribado y el número de la victoria. 1 FE2B 17.916. Esta sería la primera de una colección que esperaba que creciera. Su instinto de coleccionista de trofeos, nacido en los bosques de Silesia, había encontrado un nuevo y más mortífero coto de caza. Bajo la sombra protectora de Boelke, Richthofen y los demás pilotos de la Jasta II se convirtieron en la fuerza más temida del frente occidental. Pero esta edad de oro estaba destinada a tener un final trágico y abrupto. El 28 de octubre de 1916, durante un combate contra cazas británicos, sucedió lo impensable. En el fragor de la batalla, el avión de Boelke y el de uno de sus mejores amigos, Erwin Böhme, rozaron sus alas. Fue un toque mínimo, casi insignificante, pero a la velocidad de un combate aéreo fue catastrófico. El ala superior del Albatros de Boelke se desprendió. El maestro, el invencible, el hombre que había derribado a 40 enemigos, no fue abatido por una bala enemiga, sino por un accidente absurdo, por un capricho cruel de la fortuna. Sus pilotos observaron horrorizados cómo su líder caía hacia la tierra. La muerte de Boelke fue un golpe devastador para la moral de la aviación alemana. Habían perdido a su faro, a su padre fundador. Para Richthofen fue un momento de profunda crisis, pero también de emancipación. El maestro se había ido. Ahora, el aprendiz debía demostrar si había interiorizado las lecciones o si solo era un pálido reflejo de su mentor. Fue en este vacío donde Richthofen comenzó a forjar su propio estilo, una destilación aún más fría y metódica de las enseñanzas de Boelke. Nunca fue un acróbata. No se deleitaba en las piruetas elegantes ni en las maniobras arriesgadas que caracterizaban a otros ases. Pilotos como Werner Voss o el francés Georges Guinemer eran artistas del aire, duelistas que parecían bailar con la muerte. Richthofen era un carnicero, veía el combate aéreo no como un duelo, sino como una ejecución. Su Albatros no era un corcel alado, era una plataforma de tiro. Su enfoque era el de un francotirador. Evitaba los combates frontales y las melés caóticas siempre que era posible. Prefería acechar a su presa, a menudo durante largos minutos, estudiando sus movimientos, esperando el momento de máxima vulnerabilidad. Su táctica preferida era la que Boelke le había enseñado, llevada a la perfección. El ataque desde la cola y desde una altura superior. Se lanzaba en un picado controlado, ganando velocidad, convirtiéndose en un misil humano. Se acercaba tanto que a menudo podía ver el rostro del piloto enemigo antes de abrir fuego. Y entonces, una única ráfaga, larga y precisa, dirigida al piloto o al motor. No había desperdicio, no había piedad. Era la aplicación industrial de la ciencia de la muerte. Era terriblemente efectivo. Su lista de victorias comenzó a crecer a un ritmo implacable. 5, 10, 15. Cada una conmemorada con una nueva copa de plata en su creciente colección. Su nombre empezó a sonar en los comunicados oficiales. Y entonces, el 23 de noviembre de 1916, se enfrentó a la prueba que lo consagraría como una leyenda. Su oponente era el mayor Lanoy Hawker, un as británico con 7 victorias, condecorado con la Cruz Victoria y considerado el Boelke de los británicos. Era un piloto brillante y un táctico innovador. El encuentro fue un duelo de titanes. Hawker, a los mandos de un ágil Airco DH2, y Richthofen, con su más rápido pero menos maniobrable Albatros D2. Se enzarzaron en un combate circular, una danza mortal, en la que cada uno intentaba colocarse en la cola del otro. Durante más de media hora giraron y giraron, descendiendo en una espiral cada vez más cerrada, ninguno de los dos capaz de obtener una ventaja decisiva. Richthofen se dio cuenta de que en un duelo de maniobras, el DH2 de Hawker tenía ventaja. Su única oportunidad era usar la velocidad superior de su Albatros y su disciplina. Sabía que estaban derivando sobre las líneas alemanas. El tiempo corría a su favor.
Hawker, dándose cuenta del peligro, rompió el círculo y trató de escapar hacia sus propias líneas. Fue el error que Richthofen estaba esperando. La huida de Hawker lo obligó a volar en línea recta durante unos segundos. Fue suficiente. Richthofen se lanzó en su persecución, su motor Mercedes rugiendo. Acortó la distancia, apuntó con cuidado y disparó una larga ráfaga. Vio cómo la cabeza de Hawker se sacudía hacia un lado. El DH-2 cayó en picado y se estrelló en tierra de nadie. Richthofen había vencido a uno de los mejores. Como trofeo, recuperó la ametralladora Lewis del avión de Hawker y la colgó en la pared de su cuarto junto a las cornamentas de su juventud. Esta victoria, su 11ª, lo catapultó a la fama, pero el verdadero reconocimiento estaba por llegar. La más alta condecoración militar del Imperio Alemán, la medalla que todo soldado y oficial soñaba con ganar, era la Pour le Mérite, conocida por los aviadores británicos como la Blue Max. Se otorgaba solo a los héroes más grandes, y en la Fuerza Aérea el listón se había fijado en 16 victorias. En enero de 1917, Richthofen alcanzó esa cifra, y el Kaiser cumplió. La noticia de la concesión de la Pour le Mérite convirtió a Manfred von Richthofen en un héroe nacional. Ya no era solo un piloto de éxito, era un ícono, un caballero del aire prusiano, la encarnación del espíritu de lucha alemán. El aprendiz de Boelke había muerto. En su lugar se alzaba el maestro, una estrella naciente cuya luz, teñida de rojo, estaba a punto de dominar los cielos de Europa. Parte 3. El triunfo del Barón Rojo. La Pour le Mérite no era solo una medalla, era una llave. Abrió las puertas del alto mando y le otorgó a Manfred von Richthofen la recompensa que más anhelaba, no más copas de plata, sino el poder de moldear la guerra a su imagen y semejanza, el mando. En enero de 1917 se le confió la Jagdstaffel 11. Sobre el papel era un ascenso. En la realidad era un desafío casi insultante. La Jasta 11 era el patito feo del frente de Arras, una escuadrilla de segunda fila, con un historial de combate mediocre, equipada con aviones anticuados y tripulada por pilotos desmoralizados. No habían conseguido ni una sola victoria en los últimos 3 meses. Para muchos habría sido una asignación sin futuro. Para Richthofen era un lienzo en blanco. Su llegada al aeródromo de Douai fue como la de un mesías de la guerra. El joven varón, con la codiciada Blue Max colgando de su cuello, era ya una leyenda viviente. Su sola presencia electrificó a los pilotos, pero no había venido a dar discursos inspiradores. Había venido a trabajar. Inmediatamente impuso el evangelio de su maestro caído, el dictado de Boelke, pero con una disciplina aún más férrea, casi fanática. No toleraba la individualidad indisciplinada, exigía un trabajo en equipo perfecto. Las sesiones de entrenamiento eran implacables. Repetían las formaciones, los ataques coordinados y las maniobras defensivas hasta que se convertían en un instinto, en un ballet mecánico de la muerte. Consiguió para sus hombres los nuevos y magníficos cazas Albatros D-13, el mejor avión del frente en ese momento. Pero una manada de lobos necesita un líder visible, un estandarte. Y aquí, Richthofen tomó una decisión que lo catapultaría del ámbito de los héroes militares al de los iconos inmortales. Hizo algo que iba en contra de toda la lógica del camuflaje. Ordenó que su albatros personal fuera pintado de un extremo a otro de un rojo sangre brillante. No era un acto de locura, era una obra maestra de la guerra psicológica. El rojo era, en parte, un homenaje a su antiguo regimiento de ulanos, cuyos colores distintivos incluían el rojo, pero su propósito era mucho más profundo. Para sus propios pilotos, ese punto rojo en el cielo era un faro, un punto de reunión, la encarnación visible de su líder. Les daba confianza, les recordaba que el mejor cazador de Alemania estaba allí, vigilando, dirigiendo. Para el enemigo, el avión rojo se convirtió en una aparición del diablo. Su presencia significaba que la manada de élite estaba cazando, sembraba el pánico. Los pilotos británicos, a menudo novatos, se quedaban hipnotizados por él, convirtiéndose en presas fáciles para los otros miembros de la Jasta. El varón se ofrecía a sí mismo como cebo, atrayendo a los mejores del enemigo hacia él, mientras sus cachorros se ocupaban del resto. Era un acto de arrogancia suprema, una declaración de que no necesitaba esconderse. Él era el cazador, y quería que su presa supiera quién venía a matarla. El efecto fue electrizante. Inspirados por su líder,
sus pilotos comenzaron a personalizar sus propios aviones, no con un rojo completo, eso estaba reservado para el maestro, pero añadieron toques de colores vivos y llamativos a sus fuselajes y colas, amarillos, azules, verdes, blancos y negros. El aeródromo de la Jasta 11 parecía un campamento de gitanos. Cuando despegaban en formación, con el avión rojo sangre de Richthofen a la cabeza, rodeado de sus coloridos secuaces, parecían cualquier cosa menos una unidad militar convencional. Los soldados de las trincheras, al verlos pasar, los apodaron el circo ambulante de Richthofen, o simplemente el circo volador. El nombre era perfecto. Eran un espectáculo itinerante de acrobacias mortales, y su carpa era el cielo del frente occidental. Y la función principal estaba a punto de comenzar. Abril de 1917. Los británicos lanzaron una gran ofensiva terrestre cerca de Arras. Para apoyarla, el Royal Flying Corps, RFC, recibió órdenes de dominar el cielo a cualquier precio. Tenían que proporcionar reconocimiento fotográfico, dirigir el fuego de la artillería y proteger a sus tropas. Se les ordenó mantener una patrulla ofensiva constante sobre territorio enemigo. Era una estrategia valiente, pero suicida. El RFC, en ese momento, estaba equipado en gran parte con aviones inferiores, como el BE-2C, una máquina tan lenta y vulnerable que los pilotos alemanes la apodaron carne fría. Y sus pilotos, aunque valientes hasta la temeridad, eran a menudo novatos con apenas unas pocas horas de vuelo. Se adentraron en el territorio de caza del circo volador. Lo que siguió fue una masacre de una escala sin precedentes. La historia lo recordaría como Abril Sangriento. Bloody April. Fue el mes más oscuro en la historia de la aviación militar británica. La Jasta 11 de Richthofen se convirtió en una máquina de matar perfectamente engrasada. Cada día el ritual era el mismo. El teléfono sonaba en el aeródromo alemán, alertando de una formación enemiga que cruzaba las líneas. Richthofen y su circo despegaban, ascendían tranquilamente hasta una posición de ventaja, muy por encima de sus presas y con el sol a sus espaldas. Y entonces, como una manada de lobos que desciende sobre un rebaño de ovejas, se lanzaban al ataque. Era una carnicería científica. Los pilotos de Richthofen, entrenados a la perfección, aplicaban las reglas de Boelke con una precisión despiadada. Aislaban a sus víctimas, atacaban desde el punto ciego de la cola y abrían fuego a quemarropa. Los cielos de Arras se llenaron de los penachos de humo negro de los aviones británicos que caían en llamas. El RFC perdió 245 aviones en un solo mes, con 211 tripulantes muertos o desaparecidos y 108 hechos prisioneros. La vida media de un nuevo piloto del RFC en el frente de Arras se desplomó a apenas 17 horas de vuelo, y a la cabeza de la masacre, como un ángel exterminador, estaba el propio Barón Rojo. Abril de 1917 fue su mes más prolífico. Se convirtió en una fuerza de la naturaleza. Derribó 22 aviones británicos en apenas 30 días. En algunas jornadas conseguía múltiples victorias, como el 13 de abril, un Viernes Santo, cuando derribó 4 aviones en diferentes salidas. Se convirtió en el as de ases indiscutible de la guerra, superando el récord de Boelke y dejando atrás a todos sus contemporáneos. Su cuenta de trofeos crecía sin parar. Las copas de plata comenzaron a llenar las estanterías de su cuarto. Cada una era un epitafio grabado en metal para un piloto británico caído. Su fama alcanzó cotas míticas. Para los británicos era el Jolly Red Baron, el alegre Barón Rojo, Le Petit Rouge, el Pequeñín Rojo, o el Diable Rouge, el Diablo Rojo. Era un demonio, un espectro, la encarnación de la muerte en el cielo. La escala de su éxito era tan abrumadora que el alto mando alemán se dio cuenta de que tenía en sus manos algo más valioso que un simple as de la aviación. Tenía un arma de propaganda. En el cuarto año de una guerra de desgaste brutal, con la moral en el frente y en casa empezando a flaquear, Alemania necesitaba desesperadamente un héroe. No un general anónimo moviendo fichas en un mapa, sino un héroe personal, visible, un caballero de brillante armadura. Y Manfred von Richthofen era perfecto para el papel. Era un aristócrata prusiano, guapo, disciplinado y, sobre todo, invencible. Era la encarnación del ideal del guerrero germánico. La maquinaria de propaganda del Reich se puso en marcha. Su rostro apareció en postales, carteles y en las portadas de los periódicos. Se escribían poemas y canciones en su honor. Se convirtió en el hombre más famoso de Alemania, un ídolo para los niños y un símbolo de esperanza para sus padres. El Kaiser lo colmaba de honores y fue ascendido a Rittmeister, capitán de caballería, un rango inusualmente alto para un hombre tan joven.
El culmen de esta campaña de mitificación fue la publicación de su autobiografía Der Rote Kampfflieger, el piloto de combate rojo. El libro, escrito durante un permiso, fue fuertemente editado y censurado por los censores militares para presentar una imagen idealizada. Se eliminaron los pasajes que mostraban la guerra como algo brutal o que expresaban dudas. El resultado fue el retrato de un héroe perfecto, un cazador deportivo que veía la guerra como una gran aventura, un caballero que luchaba con honor y sin odio. El libro fue un éxito de ventas arrollador. Cientos de miles de copias se vendieron en toda Alemania, convirtiendo a Richthofen en una superestrella. Pero esta fama tenía un precio terrible. El hombre estaba siendo devorado por el mito. El alto mando, aterrorizado ante la idea de que su mayor héroe pudiera morir en combate, un golpe devastador para la moral nacional, intentó retirarlo del frente. Le ofrecieron un puesto seguro en la retaguardia, entrenando a nuevos pilotos. Richthofen se negó rotundamente. Su lugar, insistía, estaba con sus hombres, al frente de su jasta, pero la presión era inmensa. Ya no era solo un piloto de caza luchando por su vida y por sus camaradas. Era un símbolo. Cada vez que despegaba, llevaba el peso de las esperanzas de una nación sobre sus hombros. No podía permitirse cometer un error. No podía permitirse ser derribado. El cazador se estaba convirtiendo en la presa más valiosa del cielo. La invencibilidad era una carga cada vez más pesada, y el Barón Rojo, en la cima de su gloria, se había convertido, sin saberlo, en un prisionero de su propia leyenda. El triunfo era absoluto, pero las semillas de la tragedia ya estaban plantadas. Parte 4. Herida y desgaste. La gloria es un sol abrasador. En su cenit ilumina el mundo, pero también quema a quien se acerca demasiado. Para el verano de 1917, Manfred von Richthofen no solo volaba bajo ese sol, él era ese sol. Era el centro del universo de la guerra aérea, un dios de la mitología germánica descendido a la tierra en una máquina roja. Su invencibilidad no era una cuestión de propaganda, era un hecho estadístico, una verdad escrita con los restos humeantes de casi 60 aviones enemigos. Pero el universo de la guerra tiene una ley fundamental: la aleatoriedad. No importa cuán grande sea el dios, siempre existe la posibilidad de que una sola bala, anónima y sin intención, lo derribe de su pedestal. El 6 de julio de 1917, esa bala encontró su camino. Sobre Wervik, en Bélgica, Richthofen lideraba a su jasta en un ataque contra una formación de aviones de reconocimiento británicos FE-2D. Era una cacería rutinaria, el tipo de misión que había ejecutado docenas de veces con una precisión letal. Se colocó en la cola de su víctima elegida, se preparó para la ejecución. Pero esta vez, el observador trasero del avión británico, el sargento segundo Albert Woodridge, no entró en pánico. Giró su ametralladora Lewis y desató una ráfaga desesperada. Richthofen no sintió un dolor agudo, sintió un impacto sordo, un clan metálico como si un martillo hubiera golpeado el fuselaje de su avión justo al lado de su cabeza, seguido de un golpe brutal en su cráneo. Por un instante, el mundo se silenció. Luego, la luz se apagó. Una oscuridad total, absoluta, lo envolvió. Su cuerpo dejó de responder. Sus manos se soltaron de los controles, sus pies se deslizaron de los pedales del timón. Estaba completamente paralizado, consciente pero ciego, atrapado en una prisión de carne inerte mientras su albatros, sin piloto, entraba en una espiral descendente. En esos segundos interminables, cayendo a través de la nada, Manfred von Richthofen, el cazador supremo, conoció por primera vez el terror helado de la presa. La muerte, que hasta ahora había sido un concepto abstracto que él administraba a otros, se convirtió en una presencia física, una mano fría en su nuca, pero la disciplina, grabada en su alma desde la academia militar, luchó contra la parálisis. Unos segundos después, un destello de luz, una visión parcial, regresó. Su cuerpo comenzó a obedecer de nuevo. Con un esfuerzo sobrehumano de pura voluntad, luchó contra los controles. Sacó al albatros del picado mortal a solo unos cientos de metros del suelo. La sangre le cubría la cara, cegándole un ojo. El mundo era un borrón vertiginoso. No sabía dónde estaba, solo que tenía que aterrizar. Vio un campo verde, apuntó su avión hacia él y realizó un aterrizaje forzoso. La máquina se detuvo bruscamente, pero estaba en una sola pieza, y él estaba vivo. Se quedó sentado en la cabina, aturdido, mientras la sangre seguía fluyendo de una herida de 4 pulgadas que le recorría el cráneo. La bala no había penetrado el hueso, pero lo había astillado y rozado,
causando una conmoción cerebral severa. El dios había sangrado. El mito de la invencibilidad se había hecho añicos contra una bala de calibre Tu-303. Las secuelas de la herida fueron mucho más profundas que la cicatriz que le quedó en la cabeza. La convalecencia fue larga y frustrante. Sufrió terribles dolores de cabeza que lo atormentarían por el resto de su vida. Las náuseas y los mareos lo asaltaban sin previo aviso, pero el cambio más profundo fue psicológico. El Richthofen que regresó de esa experiencia no era el mismo que había despegado esa mañana de julio. El joven alegre, el cazador deportivo que coleccionaba trofeos con una euforia casi infantil, se había ido para siempre. En su lugar había un hombre sombrío, taciturno e irritable. La cercanía de la muerte lo había transformado. La guerra dejó de ser un gran juego. La vio por lo que era, una carnicería sucia y sin gloria. En sus cartas a casa, su tono cambió. Se volvió más filosófico, más oscuro. Escribió sobre cómo la alegría de la victoria se había desvanecido, reemplazada por una sensación de deber frío y pesado. El hombre que una vez se deleitaba en la persecución, ahora solo veía la matanza. Se había asomado al abismo, y el abismo le había devuelto la mirada, dejando una sombra permanente en su alma. Mientras se recuperaba, el alto mando alemán, en un intento de capitalizar su fama y a la vez protegerlo, decidió reorganizar su fuerza de caza. Concibieron una nueva y revolucionaria unidad, una ala de caza, una gran fuerza de ataque móvil compuesta por varias escuadrillas. Sería la élite de la élite, una espada de Damocles que podría ser desplegada en cualquier sector del frente para lograr la superioridad aérea local. La llamaron Jagdgeschwader 1, el ala de caza número 1, y para comandarla solo había un candidato posible, Manfred von Richthofen. Fue un ascenso monumental. A los 25 años se convirtió en el comandante de 4 jastas, las números 4, 6, 10 y su amada 11. Era el señor de casi 50 aviones y de los mejores pilotos de Alemania. Pero este poder vino con una carga aplastante. La responsabilidad era inmensa. Ya no era solo su vida la que estaba en juego cada vez que el circo volador despegaba. Ahora, la vida de docenas de jóvenes, muchos de los cuales lo idolatraban, que lo veían como un ser inmortal, dependía de sus decisiones, y empezó a perderlos. La guerra se intensificaba. Los aliados estaban introduciendo nuevos y mejores aviones, como el Sopwith Camel y el C-5A. Sus pilotos estaban mejor entrenados. Las victorias ya no eran tan fáciles, y con cada piloto que no regresaba, una parte de Richthofen moría con él. Sentía cada pérdida como un fracaso personal. El hombre que coleccionaba copas de plata por sus victorias ahora coleccionaba fantasmas. El vacío dejado por la muerte de su amigo y rival, Werner Voss, en una batalla épica en septiembre de 1917, lo afectó profundamente. Encontrar los restos del triplano de Voss, el artista del aire, fue un recordatorio brutal de que ni el más grande de los talentos garantizaba la supervivencia. El comedor del circo volador, que una vez fue un lugar de jactancia y camaradería juvenil, se convirtió en un lugar de silencios incómodos y sillas vacías. Richthofen, el comandante, tenía que mantener la moral, proyectar una confianza inquebrantable, pero por dentro el peso lo estaba aplastando. El cazador solitario se había convertido en un pastor y los lobos enemigos no dejaban de llevarse a su rebaño. A pesar de su herida, a pesar de los dolores de cabeza, a pesar del consejo de sus médicos que le suplicaban que se retirara del combate, Manfred von Richthofen insistió en volver al frente. Insistió en seguir liderando a sus hombres desde el aire. ¿Por qué? ¿Qué impulsaba a un hombre que ya lo había logrado todo, que había coqueteado con la muerte y sobrevivido, a seguir tentando al destino? No hay una respuesta simple, era una mezcla compleja de motivaciones. Por un lado estaba el inquebrantable sentido del deber prusiano. Un comandante no dirige desde un escritorio, lidera desde el frente. No podía pedir a sus jóvenes pilotos que arriesgaran sus vidas si él no estaba dispuesto a arriesgar la suya. Era el código del oficial, el fundamento de su ser. Abandonar a sus hombres habría sido, para él, un acto de cobardía, una traición a todo en lo que creía. Por otro lado, ¿había una adicción? Después de 3 años de combate aéreo, de vivir al filo de la navaja, ¿era siquiera capaz de volver a una vida normal? La adrenalina del combate, la euforia de la victoria, la intensidad de la vida en el frente, tal vez se habían convertido en una droga sin la cual no podía vivir. El mundo de la paz, con su monotonía y su seguridad, podría haberle parecido un infierno mucho peor que los cielos de Flandes.
y luego estaba la carga de la leyenda. Era el Barón Rojo, el icono invencible. Millones de alemanes en las trincheras y en casa veían en él su última esperanza. Su rostro estaba en todas partes. Era un símbolo de la voluntad de victoria alemana. Si él se retiraba, si el Barón Rojo mostraba miedo, ¿qué mensaje enviaría a una nación exhausta por la guerra? Estaba atrapado en la jaula de oro de su propia fama. Tenía que seguir volando, tenía que seguir ganando, porque el mito lo exigía. Pero el piloto que regresó a los cielos en el otoño de 1917 era diferente. Algunos de sus camaradas observaron un cambio en sus tácticas. El cazador frío y metódico, el que nunca tomaba riesgos innecesarios, parecía haberse vuelto más imprudente. Se lanzaba a combates en inferioridad numérica, perseguía a sus víctimas muy por encima de las líneas enemigas, exponiéndose al fuego antiaéreo. ¿Era el resultado de su lesión cerebral un juicio dañado? ¿O era una forma de fatalismo, un deseo de acelerar un final que ahora consideraba inevitable? Quizás, en el fondo, sabía que su tiempo se estaba acabando y quería irse en un resplandor de gloria, en sus propios términos. Ahora volaba con un fantasma en la cabina, el fantasma de su propia mortalidad, que le susurraba al oído con cada dolor de cabeza, con cada ataque de náuseas. El rojo brillante de su nuevo triplano Fokker, antes un símbolo de su audacia y dominio, ahora parecía un desafío desesperado al destino, un blanco perfecto pintado no solo para el enemigo, sino para la propia muerte. El Barón Rojo seguía siendo el cazador más letal del cielo, pero ahora, por primera vez, él también sabía, con una certeza absoluta, que estaba siendo cazado y que era solo cuestión de tiempo. Parte 5. El último vuelo del Barón Rojo. La primavera de 1918 llegó al frente occidental con una ferocidad desesperada. Alemania, sabiendo que el tiempo corría en su contra antes de que la fuerza abrumadora de Estados Unidos se hiciera sentir, lanzó su última gran ofensiva, la Kaiserschlacht, la batalla del Kaiser. El circo volador de Richthofen fue arrojado al corazón de la lucha, volando misiones a baja altitud, ametrallando trincheras y luchando por la superioridad aérea en los cielos caóticos sobre el río Somme. El Barón Rojo, a pesar de sus dolores de cabeza y su cansancio de guerra, estaba en la cima de su juego. En los primeros 20 días de abril derribó 11 aviones enemigos, elevando su cuenta total a la cifra mítica de 80 victorias. Estaba a solo 2 días de cumplir 26 años. Parecía, una vez más, intocable. El 21 de abril amaneció como un día brumoso, pero a media mañana el cielo se despejó, invitando a los depredadores a salir a cazar. Richthofen lideró a su formación de triplanos Fokker en una patrulla sobre el valle del Somme. Abajo, el paisaje era un infierno de cráteres y trincheras, donde las tropas australianas y británicas se aferraban a sus posiciones contra los ataques alemanes. El aire estaba tenso, vibrando con el zumbido de los motores. El circo volador pronto se encontró con un escuadrón de Sopwith Camels del Escuadrón 209 de la Royal Air Force. El combate se desató, una maraña de aviones que giraban y se disparaban en un duelo caótico. En medio de la batalla, un joven piloto canadiense en su primera misión de combate, el teniente Wilfrid Whoop May, cometió el error de un novato. Su superior, el capitán Roy Brown, le había dado una orden clara: quédate al margen, no te metas en la pelea, simplemente observa. Pero la adrenalina y la confusión se apoderaron de él. Disparó a un avión alemán y al hacerlo, sus ametralladoras se atascaron. Ahora estaba desarmado, solo y en mitad de un enjambre de enemigos. Hizo lo único que podía hacer. Picó y trató de escapar a toda velocidad hacia sus propias líneas. Desde arriba, un par de ojos de cazador vieron al cordero descarriado. Manfred von Richthofen, que acababa de derribar a otro camel para su victoria número 80, vio al avión de May huyendo. El instinto, perfeccionado en cientos de cacerías en el cielo y en la tierra, se apoderó de él. Se olvidó del combate principal, se olvidó de su posición de líder. Vio una presa fácil, una victoria más, la número 81, y se lanzó en su persecución. Fue entonces cuando el maestro, el hombre que había escrito las reglas del combate aéreo, comenzó a romperlas una por una. La primera y más sagrada regla del dictado de Boelke era no perseguir a un enemigo por encima de sus propias líneas, donde cada soldado en tierra con un rifle se convierte en una amenaza. Pero Richthofen estaba obsesionado. Siguió al camel de May en un vuelo rasante, a veces a solo unos metros del suelo, sobrevolando las trincheras australianas. El cazador estaba tan concentrado en su presa que no se dio cuenta de que él mismo estaba entrando de cabeza en la boca del lobo. El capitán Roy Brown, el líder de la escuadrilla y amigo de May, vio la escena desde arriba, el brillante triplano rojo pegado a la cola de su piloto novato.
Brown se lanzó en un picado desesperado para intentar salvarlo. Se colocó detrás del Barón Rojo y disparó una larga ráfaga. El triplano rojo continuó su persecución sin inmutarse. Abajo, en las trincheras del Cuerpo Australiano de Infantería, los soldados, que habían estado agachados para protegerse de la batalla aérea sobre sus cabezas, levantaron la vista. Vieron un espectáculo surrealista. El avión más famoso del mundo, el terror del frente occidental, volando tan bajo que casi podían ver la cara del piloto. Y era un blanco perfecto. Decenas de ametralladoras Lewis y Vickers y cientos de rifles Lee Enfield se giraron hacia el cielo y abrieron fuego. El aire alrededor del triplano rojo se convirtió en un avispero de plomo. Richthofen seguía pegado a la cola de May, disparando ráfagas cortas. May sentía las balas pasando a centímetros de su cabeza, y de repente el fuego cesó. May miró hacia atrás y vio algo increíble. El triplano rojo se elevó bruscamente, pareció vacilar por un instante, y luego giró y se dirigió hacia un aterrizaje forzoso en un campo cercano. Se posó con relativa suavidad en un campo de remolacha, no lejos de la aldea de Beauce-sur-Somme, en pleno sector australiano. Por un momento, pareció que el Barón Rojo había sobrevivido una vez más. Los soldados australianos corrieron hacia el avión. Lo que encontraron fue una leyenda sin vida. Manfred von Richthofen estaba sentado en su cabina, muerto, con una sola herida de bala en el pecho. ¿Quién había matado al Barón Rojo? La pregunta estalló casi de inmediato, convirtiéndose en una de las controversias más duraderas de la historia militar. Oficialmente, la Royal Air Force atribuyó la victoria al capitán Roy Brown. Era la narrativa perfecta. El as enemigo abatido en un duelo aéreo por uno de los suyos, que valientemente defendía a un camarada. Brown, un hombre modesto, nunca se sintió cómodo con ese honor, y en sus informes iniciales ni siquiera estaba seguro de haber acertado. Pero las pruebas pronto comenzaron a apuntar en otra dirección. El cuerpo de Richthofen fue examinado por varios médicos militares aliados. La autopsia reveló que una sola bala de calibre .303 había entrado por su costado derecho, justo debajo de la axila, y había viajado en diagonal hacia arriba a través de su pecho, dañando fatalmente su corazón y sus pulmones. Murió en menos de un minuto. La trayectoria de la bala era casi imposible de explicar con un disparo desde el aire, desde la posición superior de Brown. Sin embargo, era perfectamente consistente con un disparo desde el suelo, desde el flanco derecho del avión mientras éste volaba a baja altitud. La evidencia más sólida señalaba a un hombre en particular, el sargento Cedric Popkin, un ametrallador de la 24ª Compañía de Ametralladoras de Australia. Popkin declaró que había disparado una ráfaga a muy corta distancia al triplano rojo mientras éste pasaba de lado frente a su posición. Otros soldados australianos, como el artillero Robert Buoy, también reclamaron haberle disparado. La verdad probable es que nunca lo sabremos con un 100% de certeza. El Barón Rojo no fue abatido por un solo rival en un duelo caballeresco. Fue derribado por la guerra industrial, por un enjambre de balas anónimas disparadas desde el barro por los soldados de infantería a los que su clase social despreciaba. Su muerte no fue el final de una epopeya, fue un accidente laboral. El cazador supremo, al romper sus propias reglas, había caído en la trampa más simple de todas. Lo que sucedió después de su muerte es quizás la parte más extraordinaria de su leyenda, un testimonio del extraño código de honor que aún existía entre los aviadores, incluso en medio de la carnicería industrial. Sus enemigos no celebraron la muerte de su mayor adversario, lo honraron. Los soldados australianos que llegaron primero al avión lo trataron con respeto, aunque no pudieron evitar llevarse pequeños trozos de su avión como souvenirs. El Escuadrón No. 3 de la Fuerza Aérea Australiana se hizo cargo del cuerpo. Lo prepararon para el entierro y construyeron un ataúd. El 22 de abril de 1918, en el cementerio de Bertangles, Francia, Manfred von Richthofen, Rittmeister del ejército del Kaiser, recibió un funeral con todos los honores militares de sus enemigos. 6 capitanes de la Royal Air Force actuaron como portadores del féretro. Un guardia de honor de soldados australianos disparó una salva al aire. Un capellán leyó el servicio fúnebre. Sobre su tumba colocaron una corona con una cinta que decía: «A nuestro valiente y digno adversario».
Al día siguiente, un avión aliado sobrevoló su aeródromo y arrojó un mensaje que notificaba a sus hombres su muerte y su entierro con honores. Fue un gesto de respeto sin precedentes en una guerra definida por su brutalidad impersonal. Un último saludo al hombre que había sido el arquetipo del caballero del aire. El legado de Manfred von Richthofen es tan complejo como el hombre mismo. Por un lado, es el as de ases definitivo. Sus 80 victorias confirmadas son un récord que nunca fue superado en la Primera Guerra Mundial y que lo sitúa en el panteón de los mejores pilotos de combate de todos los tiempos. Fue un táctico brillante, un líder excepcional y un cazador implacable. Pero también es un símbolo profundamente trágico. Es la encarnación de una generación perdida, la flor innata de la juventud europea, aristocrática y de clase trabajadora por igual, que fue sacrificada en el altar de un nacionalismo ciego. Murió joven, prisionero de un mito que él mismo había ayudado a crear, quemado por una guerra que había dejado de entender. Pero la leyenda, a diferencia del hombre, resultó ser verdaderamente inmortal. El Barón Rojo trascendió la historia para convertirse en un arquetipo cultural. Su Fokker triplano rojo es, junto con el Spitfire, quizás el avión de combate más reconocible de la historia. Se convirtió en el adversario por excelencia en la cultura popular. El Beagle Snoopy, en sus fantasías, lo combate sin descanso desde el techo de su caseta. Ha protagonizado películas, libros, videojuegos y canciones. Su nombre es sinónimo de piloto de caza, un icono tan poderoso que ha eclipsado a todos sus contemporáneos. Quizás su fama perdura porque su historia contiene todos los elementos de una gran tragedia clásica. Un héroe aristocrático, un ascenso meteórico a la gloria, una vulnerabilidad oculta y una caída inevitable causada por una mezcla de orgullo y destino. Manfred von Richthofen, el joven varón prusiano que solo quería cazar, se convirtió en el piloto de combate más famoso de todos los tiempos. Un fantasma rojo que sigue volando en el imaginario colectivo, un recordatorio eterno de la gloria, el horror y el extraño romanticismo de la Primera Guerra en los cielos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No te vayas sin dejar un buen like, suscribirte si no lo has hecho y compartir el vídeo para llegar a más gente y que este proyecto pueda seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente, hermanos de armas.